Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de TVL Noticias. Lorena. Así es, Ricardo, hoy pasamos a hacer una revisión del trabajo que han realizado las distintas comisiones de aquí de la Asamblea Nacional y hoy es el turno para la Comisión de Relaciones Internacionales. Para ello dialogaremos con nuestro primer invitado. Se trata de la vicepresidenta de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, Dora Aguirre. Dora Aguirre, activista social, fundadora de la Asociación Hispano-Ecuatoriana Rumiñahui, asambleísta por los ecuatorianos residentes en Europa, Asia y Oceanía, vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales. Durante este primer semestre del año, la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral se ha concentrado, entre otros puntos, en el análisis del proyecto de ley denominado Cuarto Libro del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana. Asimismo, la mesa ha avanzado en el tratamiento de tratados internacionales, entre los que se cita el Convenio de los Derechos del Mar, CONVEMAR. A continuación, pasamos revista al trabajo de esta mesa legislativa. La Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea está presidida por la legisladora del Movimiento Alianza País, María Augusta Calle. La mesa legislativa registra sesiones recurrentes los días lunes, martes, miércoles y jueves. De ahí su abundante producción en materia legislativa. En 7 meses de trabajo ha tramitado, entre otros, documentos como el convenio para evitar el reclutamiento de mercenarios. Evitar ser parte de esta gran convención que impide la presencia de mercenarios y de contratación de mercenarios y de funcionamiento de mercenarios alrededor del mundo. Otro de los textos es el convenio para la aprobación de títulos entre Ecuador y Chile. El análisis de este documento tardó al menos 2 semanas. Importantísimo para todos los ecuatorianos que tienen la oportunidad de estudiar en Chile y que luego, después de superado sus títulos profesionales con al menos 4 años de estudios, puedan homologar y convalidar esos estudios aquí en el Ecuador. Aparte, la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea recibe de forma reservada a las autoridades del sector seguridad. Esta rendición de cuentas se la hace de forma trimestral según lo establece la norma. Por otro lado, el proyecto de ley de entidades complementarias de seguridad ciudadana tuvo un debate más amplio. Fue el pasado 12 de julio que los comisionados aprobaron el informe para su primera discusión en el seno de la Asamblea. Me refiero a los casos especiales por los cuales los servidores públicos en estas entidades complementarias deben de ausentarse de su trabajo. Se refiere a la que está en función de su servidor hasta la declaración de muerte presunta. El informe pasó el primer debate en el Pleno de la legislatura y entre las recomendaciones es que se ha incluido dentro del Código de Entidades Complementarias de Seguridad como un cuarto libro. Las observaciones de los parlamentarios ya se analizan en la Comisión de Relaciones Internacionales. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Asambleísta Dora Aguirre, bienvenida a la televisión legislativa. Muchas gracias. Como ya lo vimos en el reportaje precedente, es un resumen de lo que en el trabajo que se ha concentrado la Comisión de Relaciones Internacionales. Empezamos con el último tema, sobre el libro cuarto. Fueron casi 2 años de debate que estuvo al interior de esta mesa legislativa. Finalmente se presentó ante el Pleno de la Asamblea como un proyecto de ley orgánica, pero ahí, sin embargo, se resolvió que sea incorporado en el proyecto de Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. Sí, efectivamente, en el Pleno de la Asamblea se presentó esa propuesta por parte de la Comisión en el sentido de que el cuarto libro que ingresó como proyecto, luego a su vez presentamos en el Pleno de la Asamblea como un proyecto de ley de entidades de seguridad complementaria y de seguridad ciudadana y orden público. Y posteriormente va a ser tratado en el conjunto del Código Orgánico de Entidades Complementarias de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Aquí incorpora algunas
instituciones complementarias de seguridad ciudadana. ¿Cómo se llegó a un acuerdo entre la comisión, primero para que sea presentado como un proyecto de ley orgánica, porque ahí sobre todo la oposición cuestionaba que los 3 primeros libros ya fueron superados en primera instancia el debate en el Pleno de la Asamblea? Sí, la discusión, el debate fue absolutamente amplio. Como ustedes ven, incluye a varias entidades complementarias de seguridad. En este sentido, desde el Ejecutivo, por ejemplo, a Aduanas del Ecuador, incluye a todo lo que es seguridad penitenciaria y también a todo lo que es la Comisión de Tránsito. Y por otra parte, desde los gobiernos autónomos y descentralizados que se integran, por ejemplo, allí a los bomberos, a los... guardabosques se dijo también. No, guardabosques están fuera. Están por fuera ellos. La Policía Metropolitana. La Policía Metropolitana y a todo lo que es control de tránsito civil, ¿no? Todos estos órganos están siendo regulados desde la estructura, desde la regulación del acceso, por ejemplo, a estas entidades complementarias de seguridad. Está siendo regulado todo lo que es el ingreso a la formación, a la evaluación, pero también todo lo que es reglamentación respecto a temas de comportamientos internos dentro de las distintas entidades. Pero se separa las competencias entre el Estado y los gobiernos autónomos, como usted ha hecho 2 grupos que están inmersos en este proyecto. Así es. Cada entidad complementaria de seguridad tiene su rol específico en el ámbito nacional y también en este caso los gobiernos autónomos y descentralizados en el ámbito local. La discusión ha sido absolutamente rica con la participación de todos los actores, en este caso las distintas entidades complementarias de seguridad tanto nacional como local, a lo largo de todos estos años buscando articular consensos respecto a la regulación dentro de en este caso, 4º libro, que posteriormente será el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana Complementarias. Y finalmente obtuvimos, digamos, un documento lo más consensuado posible. De hecho, por eso la presencia de los distintos representantes de las entidades complementarias de seguridad ciudadana aquí en el Pleno de la Asamblea para expresar su apoyo al contenido del articulado. Esto no quiere decir que luego no se va a revisar el contenido a lo largo del tratamiento de todo el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana Complementarias. Ahí, asambleísta, se me adelanta un poco en la pregunta. Precisamente, una vez que estas observaciones sean ya incluidas dentro de este 4º capítulo, si uno quiere, del Código de Entidades Complementarias de Seguridad, se realizará una revisión de toda la normativa, se realizarán ajustes, también puede realizarse dentro de la comisión en el informe ya para segunda discusión. Claro que sí, para nosotros es medular poder ahondar en el debate. Tengamos en cuenta que el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana ya ha sido tratado en un primer debate, pero tenemos todo el proceso. De hecho, la comisión estará trabajando a nivel de equipo técnico y con la presencia que se requiera durante la vacancia legislativa para agilizar el proceso de tratamiento de todo el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Complementaria, porque además, efectivamente, integral y además vamos a volver a recibir en comisión a los distintos actores, tanto desde las distintas instituciones nacionales como locales, para que nos hagan sus observaciones y mejorar el contenido de todo este código orgánico. Asambleísta, se me queda la duda, ¿por qué el tema de los guardabosques quedaron por fuera? Si nos puede un poco explicar y explicarle también a la ciudadanía. Sí, bueno, esto todavía quizás se puede seguir ahondando en el debate. Se entiende que dependerían de los gobiernos autónomos y descentralizados. Inicialmente los gobiernos autónomos y descentralizados tienen, por ejemplo, a los bomberos como entidad adscrita a los distintos gobiernos autónomos y descentralizados, y se está buscando la posibilidad de que en todo ese proceso intenso de formación que se quiere hacer, una formación con una educación superior que además esté
homologada, convalidada y dentro de esta especialidad se pudiera desarrollar otra serie de áreas, no solo para los guardabosques, sino también para los guardapersonas, por ejemplo, que se había planteado en algún momento en el debate dentro de la comisión. Es decir, un poco darles capacitación, la formación que ellos necesitan para el cuidado específico en este tema del ambiente. Así es. Uno de los temas que se discutió ampliamente fue la necesidad de la homologación, de la formación para todas las personas miembros de estas entidades complementarias de seguridad ciudadana a nivel nacional. Y desde luego, viendo las diferencias que se han establecido entre, por ejemplo, cito a los bomberos de Quito, no tienen, por ejemplo, ni la misma capacidad, ni la misma formación, ni la misma logística como un pequeño grupo de bomberos en un municipio pequeño. La idea es homologar estudios, acceso, formación, evaluación, carrera, ¿no? Que es lo que se está legislando dentro de este Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana Complementaria. ¿La comisión ya tiene definida alguna agenda, algún cronograma para recibir comparecencias? ¿Cómo será ya organizado también el trabajo, ya que es un documento extenso? Sí, es un documento ampliamente extenso y precisamente por eso se está elaborando toda una agenda de comparecencias, una agenda de trabajo tanto de los equipos técnicos, de los miembros de la comisión como de los asambleístas, y esperamos a la vuelta de la vacancia legislativa poder tener ya una primera sesión para revisar el articulado, hacer las observaciones pertinentes y a su vez paralelamente ir recibiendo las distintas comparecencias en el proceso de socialización. Hasta este 2016, ¿hasta dónde usted cree que tenga previsto la comisión avanzar en este proyecto de código? Bueno, nuestro objetivo es poder aprobarlo en antes de que concluya este año legislativo. Asambleísta, vamos a tratar otros temas también que se desarrollan al interior de la Comisión de Relaciones Internacionales, y son los tratados y los convenios que, por ejemplo, analiza la comisión. Uno de ellos, de los derechos del mar, Convemar. ¿Cómo está esa discusión? ¿Cómo se efectuó durante este primer semestre de este año? Bueno, esta aplicación de la Convemar para proteger nuestro ecosistema fue absolutamente fundamental. Para nosotros llegar a la aplicación de la Convemar respecto a reglamentación interna, respecto a legislación incluso interna dentro de cada uno de los países. En este caso, nosotros al suscribir esta convención buscamos por una parte cuidar nuestro ecosistema, por otra parte ir contra la pesca ilegal, ir a proteger todo lo que es una pesca regular, evitar la sobreexplotación de la pesca en nuestras fronteras, y precisamente esta fue una de las tomas de decisión por parte del Ecuador al suscribir la Convemar, y en la comisión se debatió ampliamente la necesidad urgente y emergente de poder suscribir. Asambleísta, usted ha señalado reiterativamente la palabra aplicación, es decir que Ecuador en su momento ya lo suscribió. Ahora lo que se busca es que esté ya en vigencia, ratificarlo si se quiere. Así es, nosotros hemos ratificado, de hecho, todos los acuerdos, convenios internacionales, convenciones que nos llega a la Comisión de Relaciones Internacionales son previamente analizadas, discutidas y acordadas por parte del Ejecutivo, en este caso a través de una disposición de la Cancillería ecuatoriana en coordinación, desde luego, con la Presidencia de la República. Ahora, asambleísta, también se tramitó 2 proyectos de supresión de visas entre Ecuador y Kazajstán, y también con China. ¿Cuáles serían los beneficios de haber aprobado ya esos instrumentos? Bueno, en el caso de el convenio o acuerdo de supresión de visas con China, básicamente lo que buscábamos como Ecuador era facilitar
el ingreso de las personas chinas turistas a nuestro país, precisamente porque Ecuador le apuesta al turismo, ¿no? Enfocado lógicamente, en el turismo básicamente. Sí, pero también lógicamente dentro del marco del derecho a la libre movilidad de las personas, pero en resultados ya objetivos respecto a la suscripción de este acuerdo, significa que Ecuador permite, por ejemplo, que las personas que visiten China puedan permanecer hasta 3 meses con un visado, sin visado en nuestro país, y a su vez China permite que los ecuatorianos puedan visitar China las veces que sean necesarios, pero cada vez pueden quedarse máximo 1 mes. Este es el resultado final de la suscripción de este acuerdo de supresión de visas, con el resultado sobre todo importante de el posible incremento de personas chinas turistas que visiten nuestro país, así como han mejorado considerablemente la visita a la región. Entendemos que, por ejemplo, en el pasado año, más de 160 millones de personas chinas han salido a distintas partes del mundo a visitar turísticamente el país. Muchos de ellos han venido a la región. Esperamos que muchos de ellos en el futuro, después de esta suscripción, puedan visitar el Ecuador. Y en el caso de la supresión de visas con Kazajstán, nosotros estamos llegando a una supresión de visas para pasaportes ordinarios, diplomáticos y oficiales, para poder facilitar esa libre movilidad, que no solo está enmarcado en ese derecho a la libre movilidad de las personas, sino también la posibilidad de que tanto nuestros representantes políticos como empresarios, sector incluso estudiantil, puedan movilizarse con agilidad entre los dos países y se pueda estrechar también lazos de amistad. ¿Hay que establecer el convenio, por ejemplo, para que los ecuatorianos tengan acceso, me refiero económicamente, para que tengan las mismas condiciones, como dice? En ambos países, en China, el ejemplo que usted citó, han venido a Ecuador. ¿Se establece algo en ese documento, en el acuerdo, para que los ecuatorianos también tengan acceso para salir del país? En el acuerdo de supresión de visas con China, los ecuatorianos pueden llegar a China, estar máximo 1 mes, las veces que sean al año, para poder estar sin necesidad de visa en la entrada y salida. Esto es limitar esos trámites administrativos y burocráticos y eliminarlos, digamos, y llegar a no tener la necesidad de solicitar una visa para ir a China. Créame, es una gran ventaja para los ecuatorianos, para los empresarios, para los estudiantes, que tenemos un importante número de empresarios, estudiantes residiendo en China, y en lo que respecta a Ecuador. En lo que respecta a China, como digo, para nosotros, para el Ecuador, es importante, fundamental la llegada de turistas chinos al país, con esa gran población que ellos tienen y que probablemente podrían, desde luego, ser grandes turistas aquí en el país. Asambleísta, ¿qué sucede con el criterio de ciertos sectores que implican que lo primero debería estar el tema de seguridad? Que ellos opinan que al abrir las fronteras, si se quiere de esta forma, se daría paso a que personas no deseadas puedan ingresar a Ecuador, y no precisamente con un fin que es el turismo. Mire, nosotros impulsamos, según la Constitución aprobada en el 2008, la libre movilidad de las personas, pero además también en la Constitución está planteado el que Ecuador camine hacia una ciudadanía universal. Dentro de ese marco, que es básicamente reconocimiento de derechos, sin embargo, todos los estados, empezando por el nuestro y cualquier país o estado del mundo, tiene el derecho a establecer sus requisitos y reglamentaciones. Precisamente nosotros en la Comisión de Relaciones Internacionales estamos trabajando el proyecto de ley de movilidad humana, que va a regular precisamente derechos y obligaciones para nuestros compatriotas que están fuera, pero para los que han retornado, pero también para las personas inmigrantes, refugiadas, que están o que llegan a nuestro país. Y ahí se está estableciendo una serie de requisitos para poder acceder, por ejemplo, al libre ingreso a nuestro país, ¿no? Estos requisitos van con
con la presentación necesaria de sus documentos de identidad, de sus antecedentes judiciales. Solicitan unos requisitos por temas de seguridad precisamente, la cédula, por ejemplo. Así es. Está todo claramente reglamentado y además, así como las personas tienen sus derechos, también tienen sus obligaciones establecidas, y en este sentido está reglamentado tanto sanciones en este proyecto de ley de movilidad humana como en el Código Orgánico Integral Penal, donde ya se establecen una serie de sanciones ya más graves según la situación que se dé con cualquier persona. En este caso, el Código Integral Penal regula también derechos, obligaciones, sanciones para las personas ecuatorianas y para cualquier persona que visite nuestro país. Y con esto quiero decir que siempre esa visión de securitista o de control en la frontera o incluso de persecución policial en el ámbito de la movilidad humana es una visión sesgada de lo que significa la movilidad humana en su conjunto en cualquier país del mundo. Nosotros habemos millones de ecuatorianos que vivimos fuera, cerca de 3 millones se hablaba hace poco, viviendo en distintos países del mundo, y ahí estamos aportando con nuestra fuerza de trabajo, al igual que aportan las personas que nos visitan aquí en nuestro país y que se deciden a vivir aquí. Ahora, asambleísta, ya se nos ha adelantado el proyecto de ley de movilidad humana que se trabaja también en la Comisión de Relaciones Internacionales, será uno de los temas prioritarios, ya lo han anunciado, para lo que resta de este semestre del 2016. En este sentido, ¿cómo avanza? La Comisión ha tenido varias socializaciones con distintas personas en diferentes situaciones de movilidad humana. ¿En qué condiciones se encuentra al momento ese documento? Bueno, ese proyecto de ley está prácticamente ya con un borrador concluido para que sea sometido al pleno de la comisión y a su vez revisado artículo por artículo y propuesto para votación. Nosotros esperamos que en el transcurso de esta semana ya podamos distribuir ese borrador de proyecto de ley a todos los miembros de la comisión para que hagan sus observaciones pertinentes. Y si tenemos oportunidad la siguiente semana, podríamos empezar ya a debatir el contenido de este primer informe para primer debate del proyecto de ley de movilidad. Ahí se ha socializado en varios países con bastantes migrantes ecuatorianos. ¿Cuáles han sido las observaciones, las preocupaciones que ellos también solicitan se incluyen en este documento que tanto lo han dicho están esperando? Sea los que ya están aquí o los que aún viven afuera. Bueno, los que viven fuera buscan que se defina una serie de derechos por parte de los ciudadanos y una serie de obligaciones por parte de las distintas instituciones nacionales de cara a atender a la comunidad ecuatoriana que reside en el exterior. Y por parte de los ecuatorianos que han retornado, de igual manera, que se defina una serie de apoyos, ayudas específicas, diferenciadas para que ellos puedan acceder aquí de manera temporal también, hay que decir, porque además son un proceso de retorno, no es para toda la vida, es un temporal mientras se reinserta social y laboralmente, y en este sentido pues el proyecto de ley va estableciendo esas obligaciones por parte de las distintas instituciones para dar cobertura a nuestros compatriotas en el exterior, así como aquí en el país, y también busca mecanismos de inclusión para las personas de distinta nacionalidad que viven en el Ecuador, así como establece una serie de también sanciones administrativas en muchos casos, pecuniarias en otras, respecto a posibles incumplimientos de la ley. Asambleísta, sabemos que usted integra una subcomisión legislativa de la Comisión de Relaciones Internacionales encargada de socializar este documento, y seguramente habrá escuchado este criterio que lo expongo ante usted. Es que muchos de los migrantes que ingresan al Ecuador, ellos lo que buscan es, por ejemplo, el acceso a créditos. Se acercan a una institución financiera y lo primero que les piden son años de experiencia, un historial laboral, pero no lo tienen porque evidentemente no estuvieron, sea por varios motivos, ya acá en el Ecuador. ¿Cómo desde la normativa se busca subsanar esa situación? Mire, la ley de movilidad humana está proponiendo una estructura institucional. La institucionalidad de la gestión de la movilidad humana, por una parte. Pero por otra parte, nosotros como asamblea, como asambleístas, ya hemos dado respuesta, por ejemplo, a esa expresa demanda que usted nos plantea, el acceso al crédito. El código... Lo dicen los migrantes, sobre todo. No, pero le estoy comentando, estamos comentando.
El Código Monetario y Financiero incluye la obligatoriedad para todas las instituciones financieras para crear el acceso financiero con requisitos diferenciados, así dice el artículo del proyecto de la ley aprobada, y a su vez crea un sistema de garantía crediticio para facilitar el acceso al sistema financiero por parte de las personas migrantes. La ley lo que va a buscar es, por una parte, definir el órgano rector de la política pública migratoria, por otra parte, establecer la obligatoriedad de la coordinación institucional, es decir, Ministerio de Relaciones Exteriores, que actualmente es el órgano rector de la política pública migratoria, debe coordinar y asegurarse de que la entidad correspondiente a desarrollar todo lo que es Código Monetario y Financiero respecto al acceso al crédito para las personas migrantes, que se desarrolle, que se convierta en política pública, que se dé el servicio y que se cumpla con la atención a la ciudadanía, que es el objetivo final que persigue la ley. O sea, si un ciudadano, un migrante ecuatoriano regresa al Ecuador y necesita un crédito, solicita, ¿debería acudir inmediatamente a una institución financiera y ya le podrían otorgar su crédito? Eso es lo que debería estar pasando si es que la entidad, en este caso el Ministerio Coordinador de la Política Económica, ha desarrollado la reglamentación y está aplicando el Código Monetario y Financiero. De hecho, nosotros estamos haciendo requerimiento de información al Ministerio Coordinador de la Política Económica para que nos informe cómo está desarrollado el reglamento respecto a estos dos artículos específicos que incluyen la garantía del acceso al crédito y la garantía crediticia para las personas migrantes. En el caso, asambleísta, en el caso de que esto no se cumpla, en el caso, en un supuesto ya, un ciudadano podría ampararse en la Ley de Movilidad Humana y decir, bueno, la normativa garantiza mis derechos. Uno de ellos es, por ejemplo, es el acceso a un crédito para trabajar. ¿Podría ampararse en la ley de movilidad humana? Claro que sí. La Ley de Movilidad Humana es la ley que garantiza derechos y obligaciones para todas las personas en movilidad humana. Y en este sentido, como decía nuestra compañera presidenta de la Asamblea, nosotros elaboramos las leyes, pero son los ciudadanos y ciudadanas quienes deben apropiarse de esas leyes y hacer que se cumplan. Esa es la función cuando un ciudadano o ciudadana reclama sus derechos a la institución que corresponde, y también es una obligación de nosotros como legisladores y legisladoras el hacer un proceso de fiscalización para establecer el cumplimiento o no de esa normativa que hemos aprobado aquí en la Asamblea. Asambleísta, en tiempos, ¿cómo prevé la mesa legislativa culminar este 2016 con el proyecto de ley de movilidad humana? Bueno, espero que no muy allá de finales del 2016, sino si nosotros iniciamos ya con el primer debate para primer informe del proyecto de ley de movilidad humana, significaría que máximo en 2 meses tendríamos aprobado el proyecto de ley en su conjunto. Sobre el último tema que nos queda pendiente, un balance muy breve sobre las comparecencias y la rendición de cuentas que ha recibido la Comisión de Relaciones Internacionales en el ámbito de seguridad. Bueno, nosotros en la comisión recibimos no solo en el ámbito de seguridad, no solo a las entidades que están dentro de seguridad, en sí recibimos, por ejemplo, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, a Seguridad Nacional, al Ministerio del Interior, a Gestión de Riesgos, por ejemplo, ¿no? Entre otros que ahora mismo no puntualizo. Pero en este proceso tienen que darnos información trimestral, todas estas entidades, y podemos hacer una valoración muy positiva. La información, muchas de estas consideradas reservadas, otras de carácter informativo trimestral, han servido para que nosotros como legisladores y legisladoras tengamos información, podamos poner alertas en distintas instituciones y también podamos prever una serie de acciones legislativas por una parte, por otra parte acciones de información, concienciación hacia la ciudadanía en general en materia de seguridad nacional. Recordar que por el tipo de información que allí se maneja, por eso es que tiene este carácter de reservado este tipo de sesiones. Así es. Bueno, hay sesiones donde comparecen los distintos representantes de los distintos ministerios relacionados con el ámbito de la seguridad,
que son reservadas, que no podemos difundir esa por el tipo de información, pero como digo, para nosotros como legisladores y legisladoras es absolutamente valiosa la información, porque con esto podemos nosotros legislar en el ámbito de la seguridad y también podemos informar y concienciar a la ciudadanía en materias de seguridad nacional. Gracias, muy bien, muchísimas gracias, asambleísta, y como siempre, bienvenida a la televisión legislativa. Muchas gracias. Nosotros hemos dialogado con la asambleísta Dora Aguirre, vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, sobre el balance y el trabajo que ha realizado esta mesa durante el primer semestre del 2016. Así es, Lorena, nos vamos a una primera pausa, regresamos con más información en este balance del trabajo desarrollado al interior de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. La actual Constitución del Ecuador reconoce a nuestro país como multiétnico, plurinacional e intercultural. Plantita, yo le pido que me ayudes. Tengo que ayudar a la compañera embarazada. Las prácticas ancestrales de parto deben ser una opción para nuestros pueblos. Un parto libre, humanizado e informado es nuestro derecho. Bien, amigas y amigos, retomamos ahora la información al interior de la Comisión de Relaciones Internacionales. Lore. Así es, y ahora queremos ver la otra versión también desde el lado de la oposición, y para ello ya nos acompaña el asambleísta Raúl Auquilla. Raúl Auquilla, ingeniero civil, exprefecto de la provincia de Loja, asambleísta de Creo por Loja, integrante de la Comisión Legislativa de Relaciones Internacionales. Asambleísta Auquilla, bienvenido a la televisión legislativa. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí y a sus órdenes. Bueno, estamos haciendo un balance sobre lo que ha sido en este primer semestre el trabajo de la Comisión de Relaciones Internacionales y queremos empezar con el tratamiento que se le dio al libro cuarto, que luego se lo propuso ante el Pleno de la Asamblea como una ley orgánica. Bien, una vez que la Asamblea Nacional pasara el primer informe del Código Orgánico de Creación de Entidades de Seguridad Ciudadana, que contenía 3 libros, de pronto apareció un cuarto libro, pero luego ya del primer debate, y este cuarto libro fue por supuesto enviado a la Comisión de Asuntos Internacionales, donde se le dio el tratamiento respectivo, se lo analizó, se lo debatió, se le hizo cambios, y este cuarto libro contenía la creación de entidades de seguridad ciudadana, sí, pero complementarias, o sea, dependientes en unos casos del Ejecutivo, del Gobierno Central, y en otros casos de los gobiernos seccionales. Por ejemplo, dependientes del Gobierno Central, estaba el cuerpo de aduanas, tránsito, de los organismos seccionales, las policías municipales o metropolitanas, las agentes civiles de tránsito, cuerpo de bomberos, instituciones o entidades que habían venido funcionando a través del tiempo, pero sin tener una normativa clara, sin depender de la ejecución de la ley y sus reglamentos, sino más bien de decisiones de quienes presidían diferentes organismos, ya sea del Ejecutivo o de los organismos seccionales. Yo estoy completamente de acuerdo en que se haya normado estas entidades que ya funcionaban mediante este
cuarto libro, como lo llamaban. Luego de la discusión respectiva, yo propuse que se le cambiara de nombre, que no fuera cuarto libro, sino que fuera una ley, un cuerpo legal diferente, y que se denominara Ley Orgánica de Creación de las Entidades Complementarias de Seguridad Ciudadana. Asambleísta, ¿por qué tratar en una normativa diferente y no dentro del proyecto de Código de Entidades de Seguridad Ciudadana? En primer lugar, porque el código ya había sido debatido o había pasado el primer debate y no está... En el Pleno de la Asamblea. En el Pleno de la Asamblea. Y no hay ninguna norma en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y sus reglamentos que permita incorporar a algo que ya ha sido analizado en primer debate. Entonces nos encontrábamos ante un vacío legal. Es por eso que yo propuse que se denominara la Ley Orgánica de Creación de Entidades Complementarias de Seguridad Ciudadana, y yo mismo propuse que si lo querían incorporar, pues que sea una resolución del Pleno, lo cual ya le daba una legalidad. Y en el Pleno, a propósito de aquello, ya se aprobó que este sea incorporado como el libro cuarto del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. Pero vamos analizando y desmenuzando el contenido de esta propuesta de ley en instancia, que usted nos ha dicho busca marcar un régimen y un campo de acción para todos esos organismos complementarios de seguridad ciudadana. En ese sentido, asambleísta, ¿qué es lo que se estableció como un régimen? Por ejemplo, podemos hablar del ámbito académico de todas estas instituciones de seguridad. Para mí hay tres principales temas dentro del tratamiento de todas esas entidades complementarias. Uno, darle un formato, si se quiere, administrativo, de tal manera que tengan las reglas claras y sepan cuál debe ser su proceder. Otra es la capacitación a la que están obligados a realizar todas las entidades a aquellas ciudadanas o ciudadanos que quieran integrarse a esas entidades. Eso es importantísimo. Antes no dependían de una capacitación, sino simplemente de una decisión de las autoridades que los estaban presidiendo o bajo cuya dependencia estaban. Y finalmente, la jerarquización, importantísima para conocer exactamente cuál era la escala de mando, si se quiere, para poder asegurar el correcto funcionamiento de estas entidades. Esto complementado con el establecimiento y la calificación de los diferentes tipos de infracciones que los integrantes de estas entidades pudieran cometer durante el ejercicio de las funciones, y es por eso que se las normó o se las seleccionaba de acuerdo a la gravedad de la falta cometida, y asimismo se establecía una sanción para ese cometimiento de faltas. Me parece que de esta manera estas entidades toman cuerpo propio, por supuesto que dependen, en algún caso, como ya lo manifestamos, del Ejecutivo, y en el otro caso de los gobiernos seccionales, están adscritas a estas dependencias, pero tienen de alguna manera una administración y una regulación propia. Asambleísta, ¿qué sucedió con el criterio que se esbozaba al interior de la Comisión de Relaciones Internacionales en que estas normativas van a ser un solo cuerpo? De alguna u otra forma se daba a entender que habrá una sola normativa legal y todas estarán reguladas a pesar de sus diferencias que ya las tienen. Al principio se discutía de esta propuesta de normar de una sola o un solo cuerpo, digamos, todas las entidades complementarias, pero el tipo de funciones que desempeñan son en todos los casos son muy diferentes, tienen sus individualidades, más son las individuales que las generalidades, y por eso pues se analizó de manera separada cada entidad complementaria. Pero por ejemplo ahí hubo bastante crítica, bastantes observaciones por parte, por ejemplo, del Cuerpo de los Bomberos, que ellos decían son realidades distintas y también al depender de los gobiernos autónomos iban a tener realidades distintas. Si eso lo comparamos, por ejemplo, con la Policía Metropolitana, ¿cómo en un cuerpo legal se condensa todo eso para regular a estas dos instituciones muy particulares? Bueno, se hizo un esfuerzo grande
por 2 ocasiones revisamos artículo, por no decirle línea por línea, el informe para primer debate y luego logramos, yo creo que sí logramos de alguna manera, no contentar a todos o conciliar todos los criterios, pero sí creo que se llegó a establecer una normativa general que de alguna manera satisfizo a las mayorías y eso lo comprobamos al inicio del primer debate cuando representantes, sobre todo de las entidades, como usted dice, de cuerpo de bomberos, también estuvieron de aduanas y algunas más, pues manifestaban en algunos casos no su complacencia por el libro, pero sí manifestaban el acuerdo de ser normados ya como entidades tanto individualizadas. Para mí eso es lo importante, el primer paso. Luego, por supuesto, con la experiencia que ya se vaya acumulando en el funcionamiento de esas entidades, pues se irán estableciendo las reformas a las normativas de tal manera que pueda irse complementando, modificando, mejorando los textos originales. A su criterio, ¿cuáles estarían entonces los beneficios que con esta normativa estarían recibiendo estos cuerpos de seguridad ciudadana? Creo que ya los manifesté al establecer, digamos, que la forma de administrar cada entidad, la capacitación para los que quieran integrarse, pues igualmente la jerarquización y también el establecimiento del tipo de faltas que puedan cometerse y sus sanciones. Pero yo sí quiero aprovechar para hacer votos, para que estas leyes, sobre todo en las que tiene que ver con aduanas, con policías municipales o metropolitanos, con agentes civiles de tránsito, pues ojalá estas normas destierren la forma violenta como han venido cumpliendo con las disposiciones que les daban. Por ejemplo, la policía municipal, metropolitana, casi sin excepción, actuaba en forma violenta cuando se trataba de controlar o ordenar los espacios públicos, sobre todo en lo que es mercados. Continuamente hemos sido testigos de la violencia con la que tratan de impedir, sobre todo, que los comerciantes informales puedan vender sus productos, sabiendo todos que de esa venta de productos depende la subsistencia del propio vendedor como de sus familias. Eso es atentatorio hasta contra los derechos humanos. Por eso yo lo dije inclusive en mi intervención en el Pleno, abrigo la esperanza de que esos actos irregulares pues sean controlados mediante esta normativa. Asambleísta, ¿y ahí qué establece el proyecto que también causó discusiones, el campo ya de accionar entre las competencias del Estado y de los municipios también, ya para este tipo de instituciones? Bueno, son entidades completamente diferentes, no son las mismas. Es por eso, digamos, de que no podríamos decir que las diferencias están en las funciones y ante quién están adscritas. Ya lo manifesté al comienzo, unas son las que dependen del Ejecutivo y otras son las que dependen de los gobiernos seccionales. La diferencia básica, a mi entender, está en de quiénes están dependiendo, porque casi todas ellas pues coinciden en la jerarquización, en la capacitación, en la forma de administración, en las faltas y sanciones, en fin. Pero la dependencia es la diferencia principal. Asambleísta, antes de cerrar esta parte del diálogo, uno de los puntos que también se expuso acá en el primer debate, acá en el seno de la Asamblea, es que en el cuerpo de bomberos, por ejemplo, que sus integrantes tengan esta facultad de jubilarse a una edad más temprana, 45 años han señalado ellos, y no estar sujetos a la ley de seguridad social que les señala, que les dice que deben jubilarse a partir de los 60 años. Esto es por su actividad física, sobre todo, porque evidentemente no es lo mismo una persona que tiene 45 años de edad que alguien superior. ¿Podría darse paso a esta reforma también dentro de la normativa? Mire que esa es una propuesta interesante y por eso yo lo manifesté, de que el paso inicial está dado. Las exposiciones que se hicieron y las propuestas que inclusive llegan por escrito serán consideradas y tomadas en cuenta y analizadas y tomadas decisiones al momento de tratar este cuarto libro, ahora sí, ya cuarto libro,
pues para segundo debate. Y me parece, por ejemplo, esa posición muy interesante de que a los bomberos se les considerara pues los riesgos a los que están expuestos, la inhalación de humo, de todo tipo de humo, muchas veces conteniendo hasta elementos tóxicos, químicos y todo eso, que alteran sin duda alguna la salud de los bomberos, sin duda alguna, y eso amerita pensar en una jubilación un tanto más temprana. Y este es uno de los casos puntuales. Por ejemplo, la policía aduanera también tenía otros cuestionamientos y hacía otros planteamientos, pues eso se analizará para segundo debate. En el caso del cuerpo de bomberos, pues ya no pasa solamente por la creación de una normativa dentro de este cuarto libro, sino que ya también pasa dentro del análisis de la Ley de Seguridad Social. Así es, asambleísta. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora. Dejamos de lado el libro cuarto y queremos preguntarle cuáles, a su juicio, han sido los convenios e instrumentos internacionales que han sido debatidos y tramitados al interior de la comisión a la que usted representa. Bueno, han sido algunos, desde los que tienen que ver con exoneración de visas ordinarias, extraordinarias y todo eso, en las que realmente yo no estoy muy de acuerdo. Mi posición siempre... Por ejemplo, ya la comisión trató y se aprobó la supresión de visas, por ejemplo, entre Ecuador y Kazajstán y China. Bueno, no solamente que la comisión aprobó, sino que ya aprobó el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son sus criterios Ese sobre es un caso ya juzgado, pero yo no soy... el debate que se planteó yo he sido opuesto a que se abra libremente este paso, porque al hacerlo así con total apertura, pues corremos el riesgo de que entren los que deben entrar y también entren los que no deben entrar. Es por eso de que yo siempre he estado opuesto a esta generalización en estos temas de exoneración de visas. Bueno, de ahí que el oficialismo ha defendido que este tipo de convenios permitirá al Ecuador ingresar, bueno, atraer turismo y también mejorar la economía a través de la exportación de productos nacionales, por ejemplo. Respeto mucho los criterios, pero sigo yo defendiendo el principio de la seguridad. Sobre todo, puede ser, de hecho va a ser, digamos, un obstáculo menos a la hora de ingresar comercialmente, en forma turística, en fin, pero no deja de ser un riesgo a la hora de la seguridad. Y evidentemente hay tratados, por ejemplo, como el de Kazajistán, creo. Bueno, pero Kazajistán es un país del mundo y no sé si nosotros tenemos unas relaciones tan intensas, tanto comerciales como turísticas, como para haber exonerado visas, ¿no? Pero asambleísta, desde Alianza Países señala que un tema, por ejemplo, acá es el de la hermandad. Enlazar estos, poner más bien en evidencia estos lazos de hermandad entre Ecuador, China, por ejemplo, ahora que se tiene un vínculo comercial que es evidente en el Ecuador, por ejemplo. No discuto nunca los lazos de hermandad que deben haber para todos, pero asimismo deben haber precauciones. O sea, primero está el tema de la seguridad, según usted. Yo le diría que son dos temas paralelos, debe analizárselos paralelamente. El tema de la hermandad, el tema del aprovechamiento del intercambio y el tema de la seguridad. Son temas que deben ser analizados y no debería prevalecer el uno sobre el otro. Asambleísta, otro de los convenios también que está en análisis al interior de la comisión es el tema de los títulos de tercer nivel con Chile, por ejemplo. Esto también, de alguna u otra forma, uno podría entender que las personas que tienen ya ciertos años estudiando en Chile, desean ingresar al Ecuador, pueden revalidar su título y esto podría aperturar también a la academia. Bueno, en eso no he estado opuesto en ningún momento, lo he apoyado desde el inicio, me parece muy bien y no solo debería hacérselo con Chile. Me imagino que este momento con Chile porque el intercambio estudiantil entre Chile y Ecuador es mucho más intenso que con cualquier otro país, tanto de Latinoamérica como de cualquier otra región, y yo creo que está muy bien que se lo haya empezado con Chile, pero eso no quiere decir que solamente se lo deba hacer con ese país, hermano. ¿Con qué más se puede debatir, piensa usted?
Bueno, hay muchos países con los que hay intercambio, hay países europeos sobre todo con los que hay un intercambio fuerte, sobre todo de estudiantes ecuatorianos que van, por ejemplo, a Alemania, bastante estudiante ecuatoriano, y después tienen dificultades para revalidar sus títulos. Entonces, por ejemplo, debería analizarse, investigarse, ver estadísticas con los países con los cuales hay más un intercambio más intenso de este tipo de estudiantes que van a buscar sus títulos, su mejoramiento profesional y personal, y pues dar las facilidades a la hora de regresar. Es por eso que muchos ecuatorianos y ecuatorianas que van a otros países de repente se van con dificultades para volver y mejor deciden quedarse. Son cerca de 3.000 títulos los que podrían revalidarse, más bien 3.000 ecuatorianos estudiando en Chile, por ejemplo. Eso ya muestra una evidencia, ya se tiene algún dato que podría empezar a analizarse. ¿Puede estudiarse ahora, se me ocurre, tal vez con los Estados Unidos, que también existe comunidad estudiantil que viaja a este país? Como les digo, no conozco cifras del número de estudiantes, de ecuatorianos y ecuatorianos que van a estudiar en el exterior. Yo al decir Alemania le di solo un ejemplo, pero si al hacer el análisis, al mirar las estadísticas, se determina que tal o cual país tiene un intercambio tan intenso como Chile, pues debería buscarse convenios de esta naturaleza. Ahora, asambleísta, cambiamos de tema para preguntarle cuáles son los proyectos de ley en los que se va a concentrar la Comisión de Relaciones Internacionales en este segundo semestre que queda el 2016. Ahí, por ejemplo, está el proyecto de ley de movilidad humana. Sí, justamente, ya lo dijo usted, pero al preguntarme estaba pensando justamente en ese proyecto de ley de movilidad humana que ha sido intensamente analizado, que ha sido con mucha conciencia socializado, e inclusive se conformó una subcomisión que la presidía la vicepresidenta de la comisión, la asambleísta Dora Aguirre, que ha realizado un trabajo muy intenso, hemos sido testigos de ello. Se ha buscado comparecencias, se ha buscado aportes de diferentes lugares, ya sea del país mismo como del exterior, porque el tema de la movilidad humana es bien amplio. No se trata solamente de analizar las corrientes de gente que sale, de migrantes o de inmigrantes, sino que tiene también que ver con el asunto refugiados, exilados y diferentes otras situaciones. Y eso ha sido reconocido como un ícono también en otros países, este proyecto, las intenciones que recoge, como usted lo dice, cualquier situación de movilidad humana de una persona. Sí, en realidad para mí es un buen proyecto. Ojalá no se los se le busque lados políticos o ideológicos, sino que siempre se lo mire con un carácter de universalidad. Hasta ahora se lo está analizando así, y además no es solamente la necesidad de este código, de este compendio de diferentes leyes que han existido ya desde hace muchísimos años, deben estar y están mismo caducas, ley de migración, ley de extranjería y muchas otras más, sino que también es necesaria esta ley de movilidad humana para estar acorde con la Constitución del 2008. ¿Viene un poco a actualizar entonces la normativa ya vigente? Claro, porque desde que está en vigencia estas leyes las cosas han cambiado fundamentalmente en todo el mundo. ¿Cómo se centrará el trabajo de la comisión? Como usted ya lo ha dicho, han hablado con varias personas, hemos visto también que han sido socializado este documento con varios migrantes en el Ecuador. ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿Qué es lo que recogen? Y los aportes también que deberán ser incluidos en el documento. La subcomisión que se conformó para hacer la sistematización de todos los aportes, de todas las socializaciones, ha culminado su trabajo, está elaborando el informe para la comisión a fin de que ya lo analicemos la comisión íntegra. Yo creo que ese trabajo, según he escuchado de la asambleísta Dorita Aguirre, está a punto próximamente a presentarse, en los próximos días se presentará y empezaremos un trabajo intenso, o más intenso inclusive, que cuando analizamos el cuarto libro de las entidades de seguridad ciudadana. Asambleísta, Ecuador, por su ubicación, tiene una situación particular y es el tránsito de personas, sea de Colombia, sea de Perú. ¿Esta normativa de alguna otra forma viene también a regular esta situación? La situación de los refugiados, por ejemplo, personas que abandonan por conflicto
conflictos que se suscitan en ciertos lugares vienen al Ecuador. ¿Esta normativa abre un abanico de opciones para ellos? Sí, efectivamente, así es. Todos los temas relacionados con la movilidad humana están contemplados en esta ley. Se entiende que hacia eso apunta la normativa, a protegerlos. A proteger derechos y exigir deberes, como debe ser. No es que solamente apuntamos a derechos y sin exigencia de deberes, no. Bueno, no terminaríamos hoy día si entrara a detalles, pero eso es básicamente proteger derechos y establecer obligaciones, aunque algunas veces yo ya lo he manifestado y ojalá podamos robustecer el asunto de la migración interna, que también existe, ¿no? Hay migración interna intensa, ahora mismo se está produciendo con motivo del trágico terremoto del 16 de abril, si bien hay mucha gente que dice de aquí no nos moverán, pero sí hay personas que han buscado ir a radicarse en otros lugares. Asambleísta, ¿qué es lo que hace falta en esta normativa para que esté lista ya y empiece su debate en la comisión? Aparte de todo el trámite. La sistematización está hecha, lo que tenemos que hacer, digamos, es analizar y, como digo, yo le echaré mucho ojo a esto de la emigración interna. ¿A primera vista? ¿Tiene usted ya a primera vista está bastante bien, sí. ¿En tiempos? ¿Para cuándo prevé? ¿O qué es lo que usted prevé que esté listo hasta diciembre de este 2016? Yo creo que la compañera Dora Aguirre sería la indicada para decirle en tiempos. En todo caso, por mi parte, como integrante de la comisión, daré mi aporte para que sea en el menor tiempo posible. Muy bien, asambleísta Raúl Auquilla. Entonces, ahí la posición, Lorena, del asambleísta Raúl Auquilla. Así es, muchísimas gracias y como siempre, bienvenido a la televisión legislativa. A ustedes muchas gracias. Así nosotros concluimos una revisión de lo que ha sido el trabajo de la Comisión de Relaciones Internacionales en lo que va de este primer semestre del 2016. Así es, amigas y amigos, hemos concluido. No olviden sintonizar también la televisión de la Asamblea Nacional en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca, en internet en tvl.asambleanacional.gov.es. Hasta una próxima emisión.